Hoy lo que vamos a ver en esta charla es todo lo que son resultados del cálculo, vigas, pilares, muros, forjados, etcétera, y la salida gráfica y listado de los planos y toda la documentación que va asociada a esa estructura, es decir, todo lo que son los listados de cargas, de acciones, de resultados, de cuantías, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Yo lo que he hecho es en la estructura que decía que esta tarde vamos a ver todo lo referente a la salida de datos y a la comprobación y repaso de los datos obtenidos. Entonces, en esta tercera charla lo que vamos a hacer es de la estructura que nosotros hemos definido durante los días pasados, vamos a repasar pilares, vigas, forjados, muros, vamos a sacar listados y vamos a sacar los planos en los diferentes formatos que el programa es capaz de enviar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a entrar en la estructura que hemos estado haciendo. Está un poquito retocada, dándole los últimos detalles. Como vais a ver, vamos a entrar en ella y ya está calculada para no perder el tiempo en hacer el cálculo aquí. Entonces, una vez que el cálculo termina, lo que hace el programa es mostrarnos la ventana de lo que son los, digamos, comprobaciones o errores que ha obtenido tras el cálculo. Entonces, si leemos en esta ventana, pues podemos ver que en el grupo 2 y en el grupo 3 hay secciones con refuerzo por funcionamiento o cortante. Realmente esa sección a ver, es que parece que hay algún problema porque no se oye. A ver. No sé si se oye, no sé si se oye ahora. ¿Estáis oyéndome? No hay sonido. Hola, no sé si se oye. Hola, ¿me estáis oyendo? Hola, ¿me oís? Me gustaría saber si el sonido es bueno. Hola, ¿me oís? El proceso que... Ahora sí, vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues como decía, lo que vamos a ver esta tarde en estas charlas es todo lo que es los resultados de cálculo. Repasaremos vigas, pilares, muros, forjados, etcétera, y sacaremos todo lo relativo a los listados y a los planos. Bueno, tras el cálculo, lo que he hecho ha sido calcular la estructura, terminar la estructura que hemos colocado los 2 días anteriores, ahora veremos los pequeños detalles, y hacer el cálculo. Tras el cálculo, lo que nos aparece en el programa es pues la lista de errores que estamos viendo. Realmente en esta lista ni son todos los que están, ni están todos los que son. Me explico. Hay problemas, por ejemplo, de flechas en vigas que no aparecen en esta lista. Y, por ejemplo, donde pone que en el grupo 2 y en el grupo 3 hay secciones con refuerzo por funcionamiento cortante, simplemente es un aviso, no es que sea error. El error sería si colocaran, si el programa tras el cálculo hubiese colocado secciones insuficientes por funcionamiento o cortante. En este caso, simplemente da el mensaje de secciones con refuerzo. Ahora veremos los refuerzos de funcionamiento que el programa ha colocado en las losas que definíamos en la cubierta, si os acordáis, de los forjados inclinados, o en el reticular de la segunda planta. Bueno, pues una vez que nos aparece la ventana, cerramos la misma y entramos a lo que es la estructura. Vale, voy a deshabilitar las cargas para no verlas,
¿vale? Para deshabilitar las cargas, las quitamos y así no las vemos simplemente. Siguen estando, pero no las vemos. Es el icono que podéis ver de cargas visibles. Yo las pongo y las quito. Vale. Bueno, pues lo que decía que había retocado la estructura es, aquí habíamos colocado un hueco grande cerca del pilar 7 y cerca del pilar 6 tengo el hueco pequeño de las bajantes. Si me voy al grupo de arriba, donde teníamos el reticular, pues aquí tengo el hueco de la escalera y las bajantes, los zoom que hemos hecho en el reticular. Y en la losa, pues lo mismo, en el pilar número 5, como podéis ver, un pequeño hueco de un tubo de aireación. Bueno, en cuanto al retoque que yo comentaba, en el forjado 2 del reticular, si os fijáis, lo que he hecho simplemente es darle continuidad a las vigas cuando llegan en los extremos. Por ejemplo, en el pilar 15 llega la viga del pilar 1 al pilar 15 y del pilar 16 al pilar 15. Pero lo único que he hecho para darle continuidad al armado es prolongar la viga hasta el extremo del ábaco. Si os fijáis, del 1 al 15 y luego en horizontal se prolonga hasta el extremo del ábaco. Y del 16 al 15 en vertical se prolonga hasta el extremo del ábaco. En el pilar 3, pues exactamente lo mismo. En el pilar 7, como veis, pues también pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo prolongo la viga hasta el extremo del ábaco para darle continuidad a ese armado. En esta parte superior izquierda, como veis, en el agujero, hay una viga que va hacia la izquierda que, como no hay ábaco, lo que se hace es prolongarla hasta el siguiente nervio. Y si el siguiente nervio estuviese muy cerquita, la prolongaríamos hasta el siguiente. Simplemente esto se hace, insisto, para dar continuidad al armado, ya que en este caso es un agujero que le hemos hecho a nuestro forjado y pues para mantener la rigidez de ese elemento lo único que hacemos es prolongar las vigas para darle continuidad. Bueno, pues una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar a repasar todos los elementos. En la parte inferior tenemos la entrada de pilares, la entrada de vigas, la pestaña de resultados, isovalores de formada y seguridad y salud. Si yo pincho en la pestaña de entrada de pilares, como ya hemos visto en sesiones anteriores, el programa lo que nos permite es colocar y definir todas las características de los pilares y pantallas que yo vaya a utilizar en mi estructura. En la pestaña entrada de vigas, lo que hace y lo que permite el programa es colocar todas las características y la definición e introducción de vigas, de cimentaciones, de forjados, de muros, etc. Y hoy nos vamos a la pestaña de resultados. Bueno, pues dentro de la pestaña de resultados vamos a empezar, por ejemplo, con los elementos quizás relativamente más importantes, que son los pilares. Entonces, los pilares, en la parte superior tenemos el menú de pilares, donde lo que vamos a hacer es editar. Yo puedo pinchar uno cualquiera y automáticamente me aparecerán todos en pantalla. Por ejemplo, si yo selecciono el número 1 y lo pincho, esta es la ventana donde me aparecen todos los pilares de mi estructura. Abajo a la izquierda, como podéis ver, me indican la posición de los pilares. Pasamos el ratón por encima de cada uno de ellos y me indica la posición de los pilares. Remarcado sobre un círculo de color magenta oscuro está el pilar que yo he pinchado, en este caso el pilar número 1, y todos los demás son los que están asociados a ese pilar número 1, es decir, los que tienen la misma geometría, la misma dimensión, la misma altura y el mismo armado, con las mismas longitudes de armado. Esas son las agrupaciones. Lo podemos ver arriba a la izquierda, es decir, todos estos pilares tienen la misma geometría, el mismo armado, todos estos pilares exactamente igual, todos estos pilares exactamente igual. Esas son las agrupaciones que el programa ha realizado por defecto. Todos los pilares que nacen y mueren en la misma planta y tienen la misma geometría y exactamente el mismo armado,
el programa lo que hace es los agrupa para que a la hora de sacar planos, por ejemplo, pues no tengamos unos planos con mucha cantidad de información, simplemente la estricta necesaria. Él colocará un dibujito y dirá, este dibujo corresponde a los pilares pues 9, 10, 11, etcétera, todos los que pertenezcan a esa agrupación. Bueno, pues en esta ventana lo que tenemos es arriba a la izquierda pues la agrupación de pilares, arriba a la derecha la geometría que tiene esa agrupación y los armados, abajo a la izquierda nos indica dónde están posicionados y a la derecha abajo nos indica todo lo relativo a los esfuerzos que se han utilizado para el cálculo y el dimensionado de ese elemento. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos aparezca en la columna arriba a la izquierda de cumple y esté con el aspa en rojo, significa que no cumple por algo. Entonces nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que es. Todos los demás, pues por ejemplo, el 6 y el 7, tenemos una sección de 25 por 25, lo vemos aquí arriba. Tenemos 4 barras de las esquinas de 5 y estribos del 3 cada 25. Eso significa que cumple sin problema. En la parte inferior podemos ver los esfuerzos pésimos y los esfuerzos de referencia, donde están incluidas las excentricidades adicionales por pandeo. En estos pilares podemos ver los esfuerzos tanto en el pie como en la cabeza. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, si yo quiero ver exactamente por qué en el pilar 5 y 8 no me cumplen, simplemente es seleccionarlo y aquí vemos la geometría que tiene. La estructura la he forzado para que haya pilares que no cumplan y veamos cómo solucionarlo. Y una vez que hemos pinchado la agrupación de pilares, a la derecha, pues ya veo por todas las plantas por donde pasa. En este caso, nacen en el grupo 2 y mueren en el grupo 3. Bueno, pues a la derecha de todo, a la derecha de los estribos, veis un aspa en rojo. Y cuando pinchamos esa línea que no cumple, en la parte inferior nos dice que hay un aprovechamiento de 115%, es decir, nos estamos yendo más allá del límite en 15%. A la derecha del 15 tenemos un icono que es la marca de validez, tanto si cumple como si no cumple. Lo veis aquí a la derecha, abajo. Bueno, pues si yo pincho ese icono, lo que me hace es sacarme el listado de todas las comprobaciones que ha hecho el programa con este pilar. Pues en este caso y para la norma seleccionada, aquí tenemos las 4 comprobaciones que me ha hecho el programa. En la parte inferior elijo una cualquiera, pues por ejemplo, en estado límite de agotamiento frente a esfuerzo cortante y para acciones no sísmicas, según la ACI, que es la norma que yo he utilizado, y el artículo 11, pues la formulilla que hay que comprobar es la que tenéis abajo, donde nos da la explicación de lo que es cada una de las opciones que forman parte de la fórmula, de dónde salen los numerillos y la explicación la tenéis detallada en el listado que estamos viendo, ¿vale? Bueno, pues si yo pincho lo que no cumple, en este caso solicitaciones frente a acciones normales, aquí lo que me está diciendo es que esta segunda fórmula que tenemos aquí no me está cumpliendo y en lugar de 1 se me está yendo a 1,15, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya puedo ver yo en la parte inferior de dónde salen los parámetros que intervienen en la fórmula y actuar en consecuencia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que pues, yo lo he forzado un poquito y si salgo del listado, yo lo he forzado y he puesto simplemente 20 centímetros de dimensión, 20 por 20. Le voy a colocar 25 por 25 y automáticamente, como veis, ya cumple sin ningún problema. Si yo vuelvo a pinchar el icono que tenemos abajo a la derecha, vemos que ahora sí que me cumple sin ningún problema y todos los listados están validados en verde, eso significa que cumple. Bueno, pues si vamos a ver el listado completo, por ejemplo, ver el listado completo de este pilar en concreto, del pilar 5, tal y como dice el listado,
pues me aparece el armado que tiene, tanto en el perímetro, es decir, tanto los estribos como el armado longitudinal, y estas son las comprobaciones que ha hecho el programa respecto a la norma que yo he seleccionado, ¿vale? De dónde salen las formulillas, el artículo que ha utilizado para hacer la comprobación, la fórmula correspondiente, qué parámetros intervienen en esa fórmula y de dónde salen los números para hacer el dimensionado del elemento, ¿vale? Bueno, pues así se ven todas las comprobaciones de todos y cada uno de los pilares que el programa ha dimensionado. Pues, por ejemplo, esta de aquí, las comprobaciones y cada una de ellas, que, digamos, lo que marca el artículo correspondiente de la formulación a tener en cuenta. Ese es el listado de comprobaciones de estados límites últimos de pilares. Dentro de los pilares también tenemos la posibilidad de ver el diagrama de equilibrio. Por ejemplo, si yo me voy al pilar 9, a la cabeza del pilar 9, y pincho en la columna de equilibrio que tenemos aquí, me aparece esto. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que en esta pantalla yo estoy viendo la fibra neutra arriba a la izquierda, es decir, donde se diferencian las tracciones de las compresiones. En la parte inferior me está mostrando el programa, en la parte inferior izquierda, todas las barras, la numeración de cada una de las barras que podemos ver en la parte superior, el diámetro de la barra, las coordenadas que tiene ese punto y la tensión, megapascales, que está trabajando la barra correspondiente. También me está indicando el centro de compresiones y el centro de tracciones. Y a la derecha estamos viendo la envolvente de capacidades mecánicas, es decir, para la geometría que yo he definido en el pilar y los diámetros de las barras que el programa me ha colocado, esa es la envolvente de capacidades. Me explico. Para esa geometría y ese armado, si yo no tuviese momentos, pues el pilar aguantaría solamente de axil 1058,89 kilonewton. Si yo bajo un escalón, con momento, y para ese axil de 943, dependiendo de los momentos que yo tuviese, pues me aguantaría esa misma sección. Con menos axil y mayor momento, pues me aguantaría esa sección. Es decir, todos los esfuerzos que estén dentro de esta envolvente significa que para esa geometría y esas barras colocadas, el pilar aguantaría. En este caso, yo estoy en este punto de aquí, en este punto de 3,41250, estaría en ese pilar. Me quedaría desde los 3,41 hasta los 23, todo esto de aquí sería aprovechamiento, coeficiente de aprovechamiento, reserva de seguridad que yo tendría, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo salgo de aquí, yo puedo ver en este caso, pues tengo un aprovechamiento del 17%, el resto hasta el 100% sería reserva de seguridad para cada uno de los pilares y tanto en cabeza y en pie con los esfuerzos calculados. Por ejemplo, si yo me voy a el pilar 14, que tiene un 59%, me voy al listado aquí, pues vemos que desde este punto de aquí hasta este punto, que es el límite de la envolvente de capacidades, lo que está en verde es la reserva de seguridad que yo tengo. Y lo que está en color magenta es lo que yo he gastado de esa reserva de seguridad. Insisto que esto es la envolvente de capacidades mecánicas y todos los esfuerzos que estén dentro de esta envolvente para esta geometría de pilar que yo he definido, en este caso pues 25 por 25, y para los armados que el programa me ha colocado, pues en este caso 4 barras del 5, pues cumpliría para esos esfuerzos. Así lo puedo ver yo para todos y cada uno de los pilares. Pues a modo de ejemplo, en el pilar número 1, y para 25 por 25 y 4 barras en las esquinas, pues este sería digamos, la envolvente de capacidades.
desde el 0 hasta este punto de aquí, me cumpliría sin ningún problema. Y a partir de ahí y hasta el siguiente punto, que se sale ya del perímetro de mi envolvente, sería coeficiente de reserva de seguridad que yo tengo para ese pilar. Podría colocar los pilares más juntos de mayor dimensión o incluso, en lugar de 4 barras del 5, colocar barras algo más pequeñas. Bueno, pues así se ven todos los pilares y se repasan todos los pilares que yo estoy utilizando. Bueno, pues una vez que yo he repasado todos los pilares, podemos ver en la parte superior también pues una vista 3D de lo que es el armado seleccionado, por ejemplo. Ese sería el armado que tiene el pilar que yo acabo de seleccionar en 3 dimensiones y en toda su longitud, al igual que el despiece por plantas de ese pilar. Esto es lo que luego aparecerá en los planos. Este despiece aparecerá en el plano, ¿vale? Bueno, pues, insisto, así podemos repasar y ver todos y cada uno de los pilares que yo he definido en mi estructura. Bueno, le damos a terminar, le decimos que sí queremos grabar e insisto que así se repasan todos los pilares. A la hora de repasar las vigas, pues, por ejemplo, yo me voy a vigas muros, editar vigas y yo pincho una cualquiera, pues, por ejemplo, esta que tenemos aquí a la derecha. Entonces, en esta ventana, que es el editor de vigas, lo que nos aparece es el armado, podemos ver o no la representación de los esfuerzos, tanto de momentos como de cortante, etcétera. Por ejemplo, esta es la de momentos, una típica ley de momentos, de un elemento empotrado en varios puntos. La voy a quitar para que no moleste. Y aquí estamos viendo el armado que en la parte superior derecha que el programa ha colocado. En la parte inferior, lo que nos está indicando, dependiendo de donde yo coloque el ratón, veis la línea de color negro vertical, pues me dice en todo momento el área efectiva, tanto superior como inferior, el área necesaria, que es la línea en rojo, y el área realmente colocada, ¿vale? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, en la parte superior, que la línea de color verde esté por encima de la línea rojo, que es el mínimo, la armadura mínima necesaria, y en la parte inferior, pues que la línea de color verde esté por debajo del límite de color rojo. Pero esta viga, como podéis ver abajo a la derecha, me dice que tiene mensajes de error. Y entonces ahora voy a ver exactamente qué mensajes de error tiene la viga. Si os fijáis, el tramo de la derecha no tiene ningún problema y en el tramo de la izquierda el programa nos muestra que hay mensajes de error. Entonces, aquí ese mensaje significa anclaje de la armadura de montaje tanto superior como inferior. No es que sea mensaje de error, sino que lo que me está indicando es que las barras de montaje, tanto de arriba como de abajo, se están anclando en U, como podéis ver aquí, ¿vale? Si el diámetro de la barra no es relativamente importante, en principio no pasa nada. Pero si el diámetro de la barra es relativamente importante, el único inconveniente es pues la facilidad constructiva que va a tener. Evidentemente no sería factible pues colocar un diámetro muy grande en U, simplemente porque a la hora de ejecutarlo en obra, si no viene de fábrica ya doblado, pues tiene mucho trabajo. Entonces, lo ideal en este caso sería colocar la misma cuantía, es decir, que la línea verde estuviese por encima de la línea roja, pero con menor diámetro, aunque tengamos que aumentarlo. En este caso, pues más pequeño no se suele colocar. A lo mejor aquí me he quedado un poco corto en el canto, pero en fin, con un diámetro del 3 no hay ningún problema, pero si son diámetros más grandes, a lo mejor sí. Simplemente, insisto, por facilidad constructiva. Si viene directamente de fábrica, pues no hay ningún problema, se puede colocar. Bueno, pues
al igual que hemos visto en pilares, que tiene un listado de comprobaciones, en las vigas también pasa exactamente igual. En la parte superior, entre todos los iconos que hay en la parte de arriba, tenemos uno, que es este, que es comprobaciones de estados límites últimos y de servicio en el punto pésimo. Yo selecciono el icono y pincho la viga correspondiente. Entonces, aquí, al igual que teníamos en pilares, lo tenemos en vigas, todas las comprobaciones que ha hecho el programa en base a la normativa que yo he seleccionado, y en la parte inferior nos indica pues esa comprobación, la fórmula que se ha utilizado y de qué parámetros intervienen en esa fórmula. Si yo quiero ver el listado completo, pues arriba a la derecha pinchamos el ver el listado completo y lo que nos aparece es pues la descripción que tiene la viga, las características geométricas, el armado que tiene y todas y cada una de las comprobaciones que ha hecho el programa, insisto, en base a la norma que yo he utilizado. ¿Vale? Pues, por ejemplo, disposiciones relativas a la armadura, según la norma ACI 318M08, en los artículos 7.6 y 7.10, me dice que necesito colocar una armadura longitudinal, que la distancia libre entre esos armados tiene que cumplir este requisito y de dónde salen los parámetros de la comprobación correspondiente, ¿vale? Bueno, pues así, viendo todos y cada una de las comprobaciones que hace el programa, tenemos todos los listados de comprobaciones, insisto, tanto de estados límites últimos como estados límites de servicio. La comprobación de flecha también la tenéis en base a la normativa con los parámetros que hemos definido nosotros en geométricos con el armado que tiene la viga y con la formulación, en este caso, de la normativa correspondiente, ¿vale? Bueno, pues así tenemos los listados de todas las vigas. En esta ventana es donde podemos hacer todos los cambios que nosotros queramos en cuanto a dimensión y geometría del armado correspondiente. Podemos hacer, por ejemplo, dentro de los listados, dentro del armado longitudinal, los cambios en cuanto a añadir armaduras de montaje, introducirlas, introducir armadura de piel, colocar armaduras de cosido, introducir solapes, unirlo, editarlo. Por ejemplo, si yo pincho en editar, yo en la armadura de montaje, tanto la superior como inferior, yo puedo colocar un número de barras diferente, un diámetro diferente o incluso colocar alguna armadura transversal más. Por ejemplo, vamos a colocar en lugar de 2, 3 barras de 3. Le damos a aceptar y ya tenemos colocadas las 3 barras. Una vez que hemos hecho el cambio, en la parte superior tenemos el icono de actualizar la información de errores. Y una vez que hemos actualizado la información de errores, ya podemos entrar en el listado de comprobaciones del punto pésimo y nos dirá si la viga con esos cambios que hemos hecho valen, cumple, si no cumple, y si no cumple nos dirá el por qué. Este listado lo podemos tener bien del punto pésimo o bien del punto en concreto que nosotros deseemos. Por ejemplo, si yo pincho el icono del listado de comprobaciones, tanto de estados límites últimos como de servicio, en un punto en concreto, luego me voy a la viga, la selecciono y esta es la discretización que ha hecho el programa, pues en cada uno de esos puntos el programa tendrá el listado correspondiente. Por ejemplo, si yo pincho este, pues tengo todas las comprobaciones que se hacen, bueno, a ver, que se hacen en ese punto, ¿vale? Aquí tenemos todas las comprobaciones que se hacen en ese punto en concreto. ¿Vale? Así lo podemos hacer bien del punto pésimo o bien del punto en concreto que a nosotros nos interese. El mensaje de error que nos daba antes en cuanto a el armado en U, como veis, eso no es que sea mensaje de error. Simplemente es una comprobación que el programa hace y lo que te está avisando es que constructivamente
Si el diámetro es grande, pues puede que sea muy laborioso hacer, pero si el diámetro es pequeño o aunque sea grande viene de fábrica, no hay ningún problema. También podemos ver, sin salir de esta ventana, la consulta de flechas de cada una de las vigas, ¿vale? Podemos comprobar que el programa nos da, pues en este caso, la flecha activa es de 0,72 milímetros y respecto a la longitud es L partido algo más de 4.800, en una longitud que tiene la viga de 3,50. Pues aquí exactamente igual, ¿vale? Bueno, también podemos ver las áreas que podemos consultar. Por ejemplo, en cada uno de los puntos donde yo me vaya moviendo, respecto a la X, me va a decir el área necesaria, tanto superior como inferior, y el área efectivamente dispuesta, tanto superior como inferior. Evidentemente, todo esto depende de la tabla de armado que nosotros tengamos. Si recordáis, ayer o antes de ayer alguien preguntaba, oye, ¿y la tabla de armado la tengo que retocar? No, no es necesario. Lo que pasa es que cuando haces un par de cálculos es posible que te esté colocando en algunas vigas algún armado que a tu juicio no sea el más recomendado y lo que hace es colocar directamente, entrar en la tabla y adaptarla a nuestras necesidades. El color que tienen cada una de las barras no significa que esté bien o que esté mal. Simplemente que, pues en este caso, la del 5 es de este color en concreto, la del 3 es de este color y la del 4 es de este color. De momento los colores no se pueden modificar, pero en fin, se ha pasado como sugerencia para que se puedan modificar y que sean más amables a la hora de verlo. Insisto que el color no tiene nada que ver si vale o si no vale. Simplemente es para que tengamos directamente en pantalla diferenciado los distintos diámetros que se han utilizado para el dimensionado, ¿vale? Bueno, hemos visto que podemos hacer modificaciones longitudinales, también podemos hacer modificaciones transversales. Es decir, yo puedo editar los estribos y una vez que los tengo editados, pues poder cambiar el diámetro, cambiar la separación o el número de cercos que tenga agrupado. Por ejemplo, si en lugar de cada 12 yo le pongo cada 10, le damos a aceptar y automáticamente se grabará esa distancia cada 10. Luego, por supuesto, simplemente hay que actualizar los errores y sacar el listado para ver si ese cambio que yo he hecho pues cumple y si no cumple el programa me dirá el por qué. Otra posibilidad es poder colocar huecos en vigas, no solo horizontales, sino también verticales, por si tenemos una bajante que nos coincide con la posición de esa viga. Ya sabéis que no es lo ideal que se hagan huecos en vigas, pero a veces no queda más remedio, en cuyo caso nosotros pinchamos la zona de huecos y podemos colocar un hueco horizontal y un hueco vertical. Por ejemplo, aunque la viga que tengo es relativamente pequeñaja, lo podemos intentar. Voy a colocar un hueco horizontal, ¿vale? Aquí nos dice si es rectangular o es circular, ¿vale? Le colocamos las dimensiones correspondientes y nos metemos dentro de la viga, ¿vale? Si no nos aparece ninguna dimensión, es porque yo pincho y realmente no puedo colocarlo, ya que si es un hueco horizontal, siendo una viga de tan poco canto y con la dimensión que yo le he colocado al hueco, pues el programa no me deja colocarlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a disminuirlo. Vamos a colocar un ancho y un canto de 5. Entonces ahora, pues no me deja. Debería colocar entonces una viga de mayor canto para poder colocarlo. Insisto que si el programa a la hora de pinchar nos aparece ese menú de prohibido, es porque con la geometría que el programa me está colocando no es suficiente. Tenéis la posibilidad de darle más canto a la viga para poder colocar el hueco correspondiente. En vertical, pues posiblemente nos pase... No, en vertical, por ejemplo, sí que me lo ha permitido. Hay más posibilidad, perdón, de colocarlo que en vertical.
En vertical necesitaría algo más de canto, en horizontal, perdón, me necesitaría algo más de canto y en vertical sin problema. Esa es la longitud que yo os comentaba. Bueno, pues yo pincharía, le diría la distancia al apoyo y automáticamente aquí lo que me haría sería, visto el hueco, el primer dibujito que tenemos arriba a la izquierda, visto de frente, y el segundo dibujito visto desde arriba. Bueno, pues lo único que haría el programa sería colocar el armado que tenemos a la derecha con los estribos tanto superior como inferior para definir ese hueco, ¿vale? Pues lo colocaríamos y así sacaría el programa directamente el armado en pantalla, ¿vale? Aquí pues ahora habría que, es muy estrecha, había que colocar alguna barra más, etcétera. Es decir, si nos quedamos cortos, el programa nos avisa, tendríamos que editar el hueco y hacer los retoques oportunos, ¿vale? Bueno, pues esto es en cuanto a la definición y el retoque de las vigas. Me voy a ir de aquí, no voy a guardar los cambios. Así podríamos ir viendo todas y cada una de las vigas. Es decir que yo lo que he hecho ha sido editarla para ver el armado. Si entramos en vigas muro, errores en vigas, yo puedo pinchar cada una de ellas, pues por ejemplo, las que están en amarillo, el programa me está indicando que no son errores como tal. Por ejemplo, yo la pincho y me dice armadura de anclaje superior de montaje e inferior. Ya hemos comentado, y además lo explica en la parte inferior, que simplemente es porque está prolongando y anclando en U. Eso ya sabemos nosotros, que si son barras de diámetro importante, pues si viene de fábrica no hay problema, pero si lo tienen que doblar en obra, pues es algo más costoso. Por eso decía yo en ese listado que ni estaban todos los que eran, ni eran todos los que estaban. Estos simplemente son mensajes de aviso. Por eso el programa coloca las vigas de color amarillo. Por ejemplo, si yo me voy a la losa, a la parte superior, aquí las vigas están en rojo. Entonces, si yo pincho los errores, aquí me dice que hay comprobaciones que no se cumplen, también me dice lo de la armadura de montaje. Bueno, como ya hemos visto antes, eso no significa que sea error, simplemente es un mensaje de aviso. Esto de aquí, que es comprobaciones que no se cumplen, bueno, pues lo que voy a hacer es editar esa viga para ver el armado y ver las comprobaciones que no se cumplen. Como veis, en la parte superior me indica cómo está definida y colocada luego a la hora de sacar los planos la viga. Es una V invertida porque recordamos que ahí definimos los planos inclinados. Bueno, si yo pongo el ratón encima, además del anclaje de armadura de montaje superior e inferior, que ya hemos visto que es simplemente un mensaje de aviso, me dice que no cumple el listado de agotamiento frente a cortante. Entonces, ahora es cuando yo me voy al listado de comprobaciones de estados límites últimos en el punto pésimo para que me diga exactamente qué es lo que no cumple. Entonces, todo lo que me aparezca de color rojo no me cumple. Bueno, pues ahora yo voy repasando uno a uno. Yo pincho el primero y me dice que la separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar el confinamiento adecuado del hormigón. Bueno, pues si yo me voy hacia abajo en este listado, puedo ver exactamente qué es lo que no cumple. Pues aquí lo tenemos. Me dice que el espaciamiento de refuerzo cortante es superior al máximo. En lugar de 80, pues me está colocando 75 milímetros. Bueno, pues lo único que tengo que hacer yo es retocarlo para que cumpla. Es decir, en este caso, si yo miro los estribos y voy a editarlos, yo pincho para editar la armadura transversal y en la parte inferior, si veis, aquí me estaba colocando los estribos cada 8. Bueno, pues en lugar de cada 8, yo lo voy a colocar cada 7. ¿Vale? Entonces le damos a aceptar y ahora actualizamos la información de los errores. Y ahora vuelvo a comprobar, aquí ya me ha quitado el error, me quedan los otros dos mensajes de aviso, pero voy a ver en el listado, si yo me voy a la armadura de confinamiento que me comentaba antes, pues ahora ya 70, es decir, 70 ya sí que es menor de los 80 que me comentaba antes, ¿vale?
Entonces, así voy comprobando todos y cada uno de los mensajes de error que tengan las vigas. Una vez que lo tengo solucionado, salgo grabando los cambios. Por supuesto, aquí me siguen quedando los de armadura de montaje, es decir, la pata en U. No pasa nada, simplemente hay que modificarlo si queremos, como he dicho antes, colocar diámetros más pequeños para que no necesite tanto longitud de anclaje o colocar algo más de canto, ¿vale? Bueno, pues así se van modificando todas y cada una de las vigas. Aquellas que ya me aparecen en color amarillo, como por ejemplo esta central, significa que el error grave que tenía de separación de estribado yo lo tengo solucionado, ¿vale? Los colores de las vigas, las que están en rojo es porque son errores que nosotros hemos considerado graves, y las que están en amarillo son que tienen errores leves o simplemente mensajes de aviso. Para, digamos, configurar esto, dentro de la opción de obra, datos generales, en la opción de por posición, donde vimos el primer día que estaban todas las opciones, en el icono que tenemos dos puntos amarillos, tenemos la valoración de errores. Y aquí es donde nosotros le decimos si son graves, si no son graves, es simplemente activar o desactivar el error correspondiente para que el programa me lo muestre o no me lo muestre, dependiendo si a mí me interesa o no me interesa saberlo, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde se puede modificar lo que es la valoración de los errores. Bueno, mediante este proceso tenemos que ir repasando todas y cada uno de nuestros pilares, todas y cada una de nuestras vigas. Hay que recordar que no está el botón mágico donde yo lo seleccione o lo pulse y el programa me dé el repaso de todos los elementos. No, simplemente es una herramienta de trabajo donde yo lo he colocado unos parámetros, pilares, vigas, cargas, muros, forjados, etcétera, y el programa me dice luego, tras el cálculo, lo que vale, lo que no vale, el por qué. Pues hay que repasarlo todo, ¿vale? Pues así tendríamos que ir repasando todas y cada una de las vigas mediante este procedimiento que hemos visto, ¿vale? Una vez que hemos visto pilares y vigas, pues me voy a ir al forjado unidireccional que teníamos aquí. Voy a suponer que ya hemos repasado todos los pilares, todas las vigas, etc. Dentro de los unidireccionales, si yo me voy en la pestaña, por supuesto, seguimos estando en la pestaña de resultados. Yo me voy a viguetas, vistas. Y aquí le digo que me muestre los momentos, los cortantes, de momento. El armado de negativos, de momento no, ¿vale? Yo pincho, le doy a aceptar y lo que me hace es mostrar los momentos y los cortantes de las viguetas. Lo que aquí se muestra, como hemos visto en esta ventana, son los momentos y los cortantes mayorados, porque no salen por hipótesis simple, y por metro de forjado, como podéis ver en las unidades. Es decir, este momento de 10,44 no significa que la vigueta aguante ese momento, sino que para poder saber el momento que aguanta esa vigueta, tendríamos que multiplicar por el interés. Los momentos y los cortantes que se ven ahí son por metro de forjado y mayorados. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que se vea en pantalla, planos y listados, que salga por hipótesis simple, sale sin mayorar. Por ejemplo, si en este momento hubiese colocado de peso propio 10,44, de sobrecarga de uso 9 con no sé qué, de sobrecarga extraordinaria que yo le he puesto ahí porque tengo un macetero, no sé cuánto. Eso, como sale por hipótesis simples, está sin mayorar. Todo lo demás está mayorado. Es decir, cuando me muestra el programa aquí este momento, no me dice qué hipótesis simple es. Por lo tanto, es una envolvente y ya viene mayorado. ¿Vale? Bueno, pues que lo sepáis. Tanto en pantalla, planos y listados, todo lo que vaya por hipótesis simple está sin mayorar. Todo lo demás está mayorado. Bueno, pues si estos son los momentos y los cortantes que tienes que aguantar las viguetas, sacarlo así en el plano pues no tiene mucho sentido, porque digamos, hay mucha información que no es necesaria. Lo que solemos hacer, como sabéis, son las igualaciones correspondientes. Es
decir, yo me voy a viguetas, igualar en positivos, y aquí puedo igualar en todos los grupos. Imaginar que tengo 50 plantas. Pues yo podría decir, bueno, pues iguálamelas en todas. En este caso es que solo tengo una con forjado unidireccional. Puede ser un máximo, un medio y un porcentaje correspondiente. Bueno, pues le damos a aceptar y automáticamente se me igualan los momentos con ese porcentaje. Esto sí que es más factible, es decir, sí que es ir a fábrica y pedir no sé cuántas viguetas que resistan tal momento, no una a una, sino agrupaciones, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a los elementos de positivo de viguetas. Si yo desactivo los positivos para que no me molesten y activo los negativos, estos son los negativos que ha colocado el programa en todas y cada una de las viguetas. Pues en este caso, un 4 con una longitud de 120 y uno del 3 con una longitud de 110. Como sabéis, presentar esto pues no tiene sentido. No tiene sentido porque hay muchas rayas en el plano. Lo que se suele hacer es la igualación, como todos sabéis. Pues nos vamos a viguetas, en negativos igualar, y aquí podemos igualar bien por cuantía o bien por longitudes de barras. Bien en todos los grupos o en el grupo que yo estoy ahora mismo, e igualar a la media y a la máxima. Se suele hacer, o por lo menos aquí en España, cada uno pues hace la igualación que más cree oportuno. Pero vamos, el 30% y por cuantía no está mal. Simplemente es darle a aceptar y entonces el programa, si os fijáis, es un plano. Cuando esto salga en el plano, pues es algo más entendible y no tiene tantas rayas. Entonces, lo que nos está indicando es desde la punta de flecha hasta la punta de flecha, todas las viguetas tienen el armado que podéis ver aquí. Pues en este caso, desde la flecha y hasta la flecha, pues una barra del 4 de 120 y una barra del 3 de 110. ¿Vale? Insisto que esto simplemente es por facilidad constructiva. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Todas las modificaciones que nosotros hacemos en muros, que ahora los veremos, en pilares y en vigas, el programa hace la comprobación. Si vale y si no vale el por qué, y nos aparecerá en el listado de comprobaciones tanto de vigas como de pilares. Cualquier modificación que hagamos en los armados de los forjados, el programa no hace ninguna comprobación. Es decir, si yo quiero eliminar, por ejemplo, este negativo de aquí, yo lo puedo eliminar y el programa me sacará el plano sin ese negativo, pero no me va a decir nada. Es decir, cualquier modificación de armado que hagamos en los forjados, de momento el programa no hace ninguna comprobación al respecto. No pasa nada, hay que saberlo, no pasa nada. Simplemente si vamos a hacer igualaciones, como ya veremos, igualaremos a la mayor y ya está. Pero hay que saberlo. En pilares y en vigas sí que tenemos los listados de comprobaciones. En los forjados se están haciendo, pero todavía no los tenemos. Entonces, todas las modificaciones de armado que nosotros hagamos se pueden hacer, pero hay que tener cuidado porque el programa no hará ninguna comprobación al respecto. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho y hemos tenido en cuenta esto en el unidireccional, nos vamos al reticular. Y aquí exactamente igual. El mensaje, si os acordáis, que nos había salido después del cálculo con refuerzo de cortante o punzonamiento, pues lo que significa es esto. Estas son las barras verticales que el programa ha colocado de refuerzo de punzonamiento, ¿vale? ¿Esas barras verticales qué significan? Bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a verlo porque lo tenemos como detalle en los planos. A la hora de sacar los planos, yo voy a editar uno cualquiera y voy a irme a los detalles y para lo que veáis, estos son todos los detalles que tiene el programa por defecto. Me voy a la familia EHR, por ejemplo, y voy a buscar bien el 840 o bien el 940. ¿Veis esa disposición, especie de almena de castillo? Barra horizontal, vertical hacia abajo, horizontal, vertical hacia arriba. Pues eso es lo que pone el programa por defecto. Si yo hago un corto la barra por la mitad y la miro desde arriba, son los circulillos que el programa me estaba colocando por defecto. Esto lo podemos cambiar por barras a 45 grados,
por estribos, por pates, me da igual. Pero el programa por defecto lo que coloca es lo que estáis viendo vosotros aquí. Esto es lo que coloca el programa por defecto, ¿vale? Esto, insisto, salgo de aquí y son las barritas, los circulillos que estamos viendo aquí, ¿veis? Esos circulillos es que hemos cogido la barra, la hemos cortado por la mitad y lo estamos viendo desde arriba. No pasa nada. Estos son barras para evitar el cortante y el punzonamiento. En este caso, dentro de los ábacos no tengo ningún problema de punzonamiento porque por otro motivo, sino porque a la hora de prolongar las vigas dentro de los ábacos, lo que estoy haciendo es colocando directamente las crucetas. Y las crucetas es el armado de esa viga que yo he dicho. Le damos prolongación y continuidad a ese armado. Y además, en ese armado también están los estribos que el programa ha calculado de las vigas y esos estribos son las barras verticales que me puede pedir por punzonamiento o cortante dentro de los ábacos. En cuyo caso, digamos que mato dos pájaros de un tiro. Le doy continuidad al armado y si por lo que sea tengo problemas de punzonamiento, pues los estribos me van a ayudar, ¿vale? Fuera de los ábacos, pues en los nervios del reticular, en este caso, pues el programa me está colocando las barras correspondientes, ya hemos visto el detalle que es y ese es el que hay que colocar y que saldrá en los planos, ¿vale? Bueno, si yo quiero ver cualquier otro tipo de armado, pues por ejemplo, me voy a losas reticulares vistas, deshabilito la armadura de punzonamiento y cortante porque no quiero que me aparezca para que no haya tantas rayas y activo la armadura de refuerzo. Vamos a ver, por ejemplo, el armado longitudinal inferior. Le damos a aceptar y tras el cálculo, este es el armado longitudinal inferior que me ha colocado el programa. Por ejemplo, él ya ha hecho igualaciones. Si veis esta zona de aquí, en el nervio superior, en el nervio de en medio y en el nervio de abajo, me lo indican las líneas, la línea discontinua tiene el mismo armado, es decir, la barra del 4 con una longitud de 490 y la barra del 3 con 350, ¿vale? Bueno, pues eso ya está igualado, el programa lo ha hecho de forma automática. El resto tendría que igualarlo yo por facilidad constructiva, como ya sabéis. Por ejemplo, estas dos barras de aquí, pues uno del 3 más uno del 3 y aquí una del 4. Lo único que tengo que hacer para hacer la igualación se puede hacer de varias formas. Una de ellas, yo me voy a losas reticulares, igualar armadura. Entonces, yo aquí elijo longitudinal inferior, que es la que estaba viendo, y le digo entrar. Y ahora lo que hago es meter una línea. Esa línea que yo acabo de colocar, discontinua, todas las barras que estén tocando esa línea se van a igualar a la mayor de las cuantías, de las barras. Entonces, en este caso no tengo problemas por si me equivoco, porque el programa por defecto siempre iguala a la mayor, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos colocado la línea, le damos al botón derecho del ratón, le decimos rearmar losa y automáticamente me va a hacer el rearmado de este forjado. Cierro esta ventana, le doy a entrar y, si os fijáis, ahora me ha colocado la mayor de las dos. Tanto en el nervio superior como en el nervio inferior, la línea discontinua me indica que están colocados pues dos barras del 3, una de 520 y otra de 400 de longitud, ¿vale? Esa es una forma de hacer la igualación. Otra forma de hacer la igualación, por ejemplo, es la siguiente. Si yo me voy a losas reticulares, modificar armaduras, tengo la posibilidad en longitudinal inferior de entrar la banda de distribución. Entonces, yo lo que hago es, pues estas de aquí, lo que hago es, quiero colocarlas aquí. ¿Veis? Y automáticamente también me ha hecho la igualación. En este caso soy yo el que elijo. Si lo hubiese elegido al revés, la del 12 me hubiese eliminado las barras del 3 y hubiese cogido la del 12. Eso es lo que yo tenía y he comentado que había que tener cuidado. Ojo a la hora de hacer las igualaciones, porque si yo para igualar cojo una barra más pequeña, en este caso, me la va a colocar sin ningún problema. Si yo elijo la opción de reticulares y igualar armaduras, mediante la opción de igualar armaduras colocando la línea, el programa siempre iguala a la mayor.
mediante la opción de modificar armaduras, modificar bandas de distribución, pues quizás sea algo más rápido, pero hay que tener en cuenta que si yo coloco una barra sobre otra, me va a colocar la que yo he elegido inicialmente y el programa no hace ninguna comprobación al respecto, ¿vale? Bueno, pues así podríamos ver todas y cada una de las armaduras que el programa me ha calculado, no solo la longitudinal inferior, sino la longitudinal superior o las transversales, ¿vale? En cuanto a las losas, exactamente igual. Si yo me voy a la parte superior, aquí, pues fijaos la cantidad de barras que hay colocadas, ¿vale? Diámetro del 3, de forma general cada 15, pero esto no es factible colocarlo, sacar un plano con esto. ¿Solución para esto? Hombre, lo ideal sería lo siguiente. Si yo me voy a losas reticulares, datos de paño y pincho cualquier losa, por ejemplo esta, podemos ver que por defecto yo no le he colocado ninguna armadura base. Pues en este caso, antes de hacer el cálculo inclusive, a mí siempre me han dicho que por lo menos una armadura base inferior debería tener. Pues en este caso lo que se podría hacer es asignarle esa armadura base inferior y luego hacer el cálculo. Con esto lo que estoy haciendo es facilidad constructiva. Yo coloco una armadura base, tanto superior como inferior en este caso, y si hay algún refuerzo será algo puntual. Es más sencillo y más cómodo pues colocar armadura base que no empezar a colocar refuerzos por todas y cada una de las zonas que veis ahí, ¿vale? Yo no lo he colocado por defecto para que lo vierais, pero tanto en las losas como en los reticulares sí que sería conveniente colocar, por lo menos en los reticulares, inferiormente una armadura base, ¿vale? Pues aquí yo no la he puesto para que se viese, insisto, pero sí que debería haberla colocado porque no me hubiesen salido tantos refuerzos y, por supuesto, se puede, digamos, afinar un poco más, no solo en la cuantía, sino también mejorar la facilidad constructiva, ¿vale? Bueno, pues en las losas sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, otra comprobación que tenemos que hacer es la flecha que el programa de forma automática en vigas sí que la hace, pero en las losas y en los reticulares no. Yo me voy a la pestaña de resultados y dentro de resultados voy a quitar para no ver el armado y así no tener tantas rayas y ahora comprobar la flecha. Bueno, pues para comprobar la flecha yo me voy a la envolvente, flecha entre dos puntos y entonces aquí puedo comprobar la flecha, bien sea secante o tangente. Elijo la máxima relativa y pincho los puntos correspondientes. Por ejemplo, yo voy a pinchar entre este punto y este punto. Entonces el programa de forma automática me está diciendo la flecha. Ya sabéis que no la calcula directamente, no tiene en cuenta sección fisurada de momento. Lo que hacemos es a partir de los desplazamientos y multiplicando por este coeficiente, que es modificable por parte del usuario, pues vemos la flecha que tenemos. En este caso, L1700. Pues dependiendo de la norma, bien sea relativa o bien absoluta, el programa me va a decir ese cálculo de flecha. Bien sea secante, entre dos puntos de apoyo, o bien sea tangente, por ejemplo, si tenemos un voladizo. Pues desde aquí hasta ahí, o un poco más grande. Desde aquí hasta ahí, por ejemplo, ¿vale? Pues podemos ver exactamente la flecha que tiene ese extremo de voladizo. ¿Veis? La zona recta y la curva de la deformación, ¿vale? Pues en este caso 0,2 centímetros o L partido algo más de 2000. Insisto que, aunque esta comprobación el programa de forma automática no la hace, pero simplemente es pulsando los puntos donde yo quiera hacer la comprobación y sacarlo y ya está. Tenemos también la opción de ver los desplazamientos en los isovalores. Aquí también podemos, como veis, en la parte superior, el icono de las flechas. Aquí podemos ver no solo los desplazamientos, tanto por hipótesis simple, sino también por combinaciones, sino esfuerzos de dimensionado, las cuantías, etc. Yo puedo ver los cortantes, puedo ver los momentos en una dirección o en otra, bien por hipótesis o bien por combinación.
Si están por combinaciones, como podéis ver, ya vienen mayorados por sus coeficientes correspondientes. Y cuando van por hipótesis simples, pues no van mayorados por nada, que es lo que yo comentaba antes, ¿vale? Bueno, pues esta es la pestaña de isovalores. Bueno, pues esas son las comprobaciones que hay que hacer en las losas y en los reticulares, por ejemplo, ¿vale? Siguiente, vamos a ver los muros. Dentro de vigas muros tenemos la opción de editar muros. Bueno, pues yo pincho el muro correspondiente y aquí me muestra qué geometría tiene y qué armado tiene dispuesto. Si no cumple, pues me aparecería el factor de cumplimiento algo menos de 100. Entonces, a partir de ahí, pues ya somos nosotros los que podemos modificar no solo el armado, sino también la separación correspondiente, ¿vale? Eso en cuanto a los muros, ¿vale? Bueno, hemos visto pilares, hemos visto vigas, hemos visto forjados, las tres tipologías de forjados, hemos visto lo que son los muros. Vamos a hacer lo siguiente. Hay casos en los cuales cuando nosotros vemos el armado de algún elemento o vemos los esfuerzos, vemos algo extraño o que parece que no entendemos muy bien. Bueno, pues una posibilidad, por ejemplo, si son pilares, es ver dentro de envolvente los esfuerzos de pilares y pantallas. Elegimos un pilar cualquiera, por ejemplo, el pilar 5, y vemos en altura, para cada una de las hipótesis simples, qué esfuerzos tiene. En este caso, pues de axil, o de momento en X, de momento en Y, de cortante. Yo a la altura que voy colocando, voy viendo los esfuerzos correspondientes. Bien en la base de cada una de las hipótesis simples, bien en la cabeza del pilar, o bien en la base del tramo que hay por encima, o bien en su cabeza, por ejemplo, ¿vale? Podemos verlo. En cuanto a las vigas, lo hemos visto en la edición del armado, también lo podemos ver aquí. Dentro de envolventes de viga, yo le puedo decir por envolvente, por hipótesis simple o por combinaciones, que me diga exactamente o que me muestra, pues por ejemplo, la ley de momentos. Pues yo quiero ver la ley de momentos de esta viga. Y aquí tenemos dibujada la ley de momentos con los positivos en la parte inferior, los picos de negativos, ¿vale? Así podemos verlo, ¿vale? Tanto en pilares como en vigas. Por ejemplo, yo decía que si vemos algún comportamiento extraño de la estructura en cuanto al armado, en cuanto a los esfuerzos, hay una ventana que es la pestaña de deformada. La tenemos abajo, a la derecha de los isovalores. Y dentro de la pestaña de deformada, lo que vemos es la deformación que tiene la estructura, bien para las combinaciones o bien para cada una de las hipótesis simples. Por ejemplo, le colocamos un factor para que se vea el movimiento, aunque no sea muy exagerado, ¿vale? Entonces, yo le digo que se mueva la estructura y lo que va a hacer, como podéis ver, es la estructura empieza a moverse para esa hipótesis simple. Así podemos llegar a entender por qué o cómo está funcionando la estructura. En este caso tenemos los muros que tienen los empujes de tierra y empujan hacia la derecha la estructura, ¿vale? Con este voladizo, y así podemos ver exactamente algún comportamiento, insisto, de que veamos algún armado que no entendamos el porqué o veamos algún esfuerzo. Bueno, pues con la pestaña de deformada podemos ver el comportamiento que tiene la estructura, ¿vale? Bueno, pues hemos repasado todos los elementos disponibles. Lo que vamos a hacer, y ya para terminar, es ver todo lo relativo a los listados y a los planos. Para sacar listados simplemente tenemos los iconos arriba a la derecha de listados de la obra y planos de la obra. Bueno, pues si yo me voy a los listados, estos son todos los listados que el programa tiene disponibles para poder sacar. A modo de ejemplo, si yo me voy a los listados de datos de obra, dentro de este listado puedo elegir las opciones que yo quiero que salgan en el listado. Dependiendo si yo quiero que me salgan las normas o no, pues lo puedo activar o desactivar. Para que veáis, por ejemplo, yo le doy a aceptar y lo que estamos viendo, voy a poner más pequeñito para que se vea, son
todos los listados, en este caso, de los listados de los datos de la obra, es decir, los datos generales, las normas consideradas, las acciones, las hipótesis de carga, los empujes que yo he definido, las cargas que he colocado, las combinaciones con sus coeficientes correspondientes, etcétera. Cualquier listado, ¿vale? Tiene la posibilidad arriba a la izquierda de la opción de exportar. Yo puedo imprimirlo directamente a la impresora que tenga predeterminada en Windows o puedo exportarlo, como podéis ver aquí, bien a formato de texto, bien a fichero HTML, a PDF, a RTF, a DocX, por si quiero darle un retoque final en mi programa de textos, ¿vale? Cualquier listado, insisto, que se puede exportar a cualquier formato que podéis ver aquí, ¿vale? O directamente, pues imprimirlo a la impresora que tengamos predeterminada en Windows, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, el listado de cuantías, pues el programa me dará las cuantías de cada uno de los elementos, pues yo qué sé, por ejemplo, en el forjado 3, pues los forjados, las vigas, el encofrado lateral, tanto el encofrado de pilares como el volumen y los kilos de acero, etcétera, ¿vale? También tenéis, como veis, arriba a la izquierda, perdón, arriba a la derecha, la opción para exportar el listado al programa de texto que nosotros deseemos, ¿vale? Bueno, eso en cuanto, aquí tenéis, insisto, todos los listados. Medición de vigas, medición de pilares, medición de cimentación, todo, ¿vale? En cuanto a los planos, yo pincho el iconillo de los planos y lo que me aparece, borro todos estos, es lo que hemos visto antes cuando he mostrado el detalle. Aquí tenemos los planos, la ventana de los planos. Pinchamos el signo más y yo puedo elegir todos los planos que vemos aquí. El despiece de pilares, los planos de planta, planos de pórticos, el cuadro de pilares, etcétera. Vamos a ir viendo por defecto. Por ejemplo, el despiece de pilares, le doy a aceptar y lo tengo que me lo va a definir o a exportar a este periférico que yo tengo aquí. Por defecto el programa tiene el DXF, el DWG y luego las impresoras que yo tenga o los elementos que tenga definidos en el administrador de impresión de Windows. Pues para hacer este ejemplo vamos a elegir los DXF, ¿vale? Le damos a aceptar, pinchamos el signo más y elegimos otro plano. Por ejemplo, planos de planta, voy a elegir armadura longitudinal inferior del grupo 2, que es donde tenía el reticular, ¿vale? Le damos a aceptar, elijo otro plano, pues por ejemplo, qué sé yo, el alzado de muros, ¿vale? Y elegimos otro que son los planos de pórticos, pero para que no me pongan mucho, voy a elegir del grupo 1 al grupo 1, por ejemplo, ¿vale? Como ya hemos visto antes, en cualquiera de los planos yo pincho el icono de los detalles, pincho el signo más y dentro de mis familias elijo, dentro de cada una de las familias, elijo la que a mí me convenga. Pues yo qué sé, por ejemplo, voy a elegir este detalle, por ejemplo, ¿vale? Le damos a aceptar, le damos a aceptar, aceptar y aceptar. Y ahora el programa me va a hacer la composición de todos y cada uno de los planos. Vale, pues estos son los planos que me ha sacado el programa. Yo puedo ver detalle de todos los dibujos, entonces, a modo de ejemplo, pues puedo ver, por ejemplo, el armado longitudinal que tiene este pilar, de la planta forjado 1 a la planta forjado 2, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? También puedo ver, por ejemplo, pues el armado de los muros que hemos colocado, como podéis ver. O el armado del reticular que comentábamos antes, como veis, esta igualación colocada. Por supuesto, no lo he dicho, pero es fácilmente entendible que cualquier modificación de armado que yo haga en todos y cada uno de los elementos, vigas, forjados, muros, zapatas, me da igual, cualquier elemento, el programa lo tiene en cuenta ese cambio, tanto para los planos como para los listados en cuanto a cuantías de obra, ¿vale? Pues aquí tenemos el resto de vigas, pues una de ellas, por ejemplo,
¿vale? Y lo único que tendría que hacer yo ahora es, si estoy de acuerdo con esto, pues pinchar el icono de imprimir y aquí me va a decir la ruta donde me los va a enviar. Por supuesto, con el icono que tengo a la derecha yo lo puedo elegir cualquier otra ruta. Me va a decir cómo se va a llamar, en este caso file, pues yo le puedo poner cualquier otro nombre y al darle a aceptar me los llevará a esa ruta para que yo desde mi programa de dibujo, en este caso, lo pueda abrir y darle los últimos retoques, ¿vale? Bueno, pues así se sacan planos listados y se miran todo lo relativo a lo que son las vigas, pilares, muros, etcétera. Bueno, pues aunque me he alargado un poco más es porque al principio el sonido no era muy bueno. Repaso un poco las preguntas que aquí habéis ido haciendo. Dice, se oye un pitido. Bueno, sí, se oye un pitido de vez en cuando, pero en fin, no pasa nada. Creo que al final se ha escuchado bien. Dice, ¿la envolvente está afectada por el factor phi o es envolvente última? El factor phi realmente la envolvente es la envolvente de todas y cada una de las combinaciones y en esas combinaciones están colocados las hipótesis simples multiplicadas por sus coeficientes de mayoración correspondientes dependiendo de la normativa que nosotros hemos utilizado. Aquí me dice también para que haga el diseño por capacidad, pues evidentemente, para que haga el diseño por capacidad, primero lo que hay que hacer es activar el sismo, si te refieres a eso. Yo no lo he activado porque vamos a tener una charla la semana que viene específicamente de las características del viento y del sismo con salida de resultados. Por eso la estructura está calculada sin sismo. También tendremos la semana que viene una charla de lo que es específicamente la cimentación. Pilotes, encepados, zapatas y losas de cimentación. Entonces, por eso no he hablado hoy aquí. Dice, ¿hay un código de colores para los errores? Bueno, ya lo hemos visto, que podemos activar o desactivar lo que a nosotros nos interese, que sea error o simplemente mensaje de aviso. Dice que la cimentación no la vemos. No, porque insisto que la semana que viene tendremos una charla específica de todo lo relativo a lo que es la cimentación. ¿Hay alguna forma de editar las plumillas? Bueno, vamos a ver. Esta comprobación sí que la que tenéis que hacer vosotros. Es decir, yo cuando edito cualquier plano, pues por ejemplo, este plano de planta lo vamos a editar y voy a configurar. Si veis, en este plano de planta yo tengo activado pues la armadura de refuerzo longitudinal inferior, donde tengo el diámetro, la longitud, aquí tengo la pluma y aquí tengo el tamaño del texto. Entonces, esa comprobación la tendrás que hacer tú. Es decir, tú colocas gruesa, exportas y miras en tu programa de dibujo grueso a qué corresponde, tanto a qué color como a qué tamaño de pluma corresponde. Al igual que esto de aquí. ¿Qué es fina, muy gruesa? Bueno, pues eso depende de cómo tengamos configurado nuestro programa de dibujo. Bueno, vamos a ver, algo más aquí. Si introducimos vigas descolgadas o una losa o reticular, ¿cómo se reparten los esfuerzos? Bueno, pues simplemente te lo dejo como ejercicio, digámoslo así. Metes un reticular, metes una losa y metes unas vigas descolgadas. Evidentemente, a partir de ahí, dependiendo de la geometría, en este caso, más que hacer la prueba con reticular, porque tienes los ábacos que te pueden desvirtuar, ya que los ábacos son elementos más rígidos y van a coger más esfuerzo, lo hagas con una losa que no hace falta colocar ábacos. Metes los pilares, metes la losa y metes esas vigas. Entonces se hace el reparto simplemente por inercia, que tengan por, digamos, rigidez, que tengan esos elementos. Lo puedes ver dentro de la pestaña de isovalores, cómo están repartidos esos esfuerzos de cortante y de momentos. Dice aquí, en el despiece de columnas, el refuerzo longitudinal sobresale hacia abajo una distancia. ¿Qué es? Sí, esa es la distancia, posiblemente es porque a la hora de sacar el plano,
hemos visto los arranques. Entonces, lo que estamos viendo es el solape de la primera planta del arranque que viene en la cimentación con la espera, es la espera del armado del pilar en sí. Entonces, era eso. Dice, ¿tenéis previsto alguna charla sobre pilares apeados? Bueno, pilares apeados, yo te puedo decir cómo se colocan en el programa y además tú los has visto aquí. El pilar 14 y el pilar 16 son pilares apeados. A partir de ahí, si tu pregunta es, ¿tenéis algún detalle constructivo de pilares apeados? La respuesta es no. No tenemos detalles constructivos de pilares apeados. Es decir, hay tal cantidad, los detalles que tenemos nosotros suelen ser muy genéricos, pero hay tal cantidad de posibilidades con pilares apeados que no tenemos ningún detalle de pilar apeado. Te recomiendo que pues en bibliografía busques o en internet, en revistas especializadas, busques detalles o busques pues algún comentario del trato que tienen esos pilares apeados. Dice aquí también, con esta obra se puede trabajar para instalaciones. Bueno, vamos a ver, lo que pretendemos es que tú puedas utilizar lo que metes dentro de CIPECAD o lo que metes dentro del programa de CIPECAD MED de instalaciones, que lo metas una vez. Es más, al final de todo, yo he de suponer que solo habrá un programa. En ese programa tú colocarás la estructura, harás el cálculo y luego en esa misma estructura podrás colocar todos los elementos necesarios para hacer las instalaciones. Pero de momento no se puede. Insisto que se está trabajando para conseguir un único programa donde esté todo incluido y tú puedas hacer el cálculo de los elementos resistentes, puedas hacer el cálculo de fontanería, de electricidad, de climatización, etcétera. Pero todavía eso no lo tenemos definido. Lo que tú coloques en CIPECAD no se puede exportar al CIPECAD MED y lo que tú coloques en el programa de instalaciones CIPECAD MED no se puede exportar a CIPECAD. Aquí dice, ¿a qué llaman ustedes pilares apeados? Bueno, pues un pilar apeado es aquel que no nace de una zapata o de una losa de cimentación, sino, por ejemplo, puede nacer encima de una viga o encima de un forjado. Eso es a lo que nosotros llamamos pilares apeados. No sé si se llama de otra forma, pero vamos, lo que entendemos es eso. Es un pilar que no nace en la cimentación. Por ejemplo, el pilar 11 es un pilar apeado porque nace en la cabeza del muro. Por ejemplo, el pilar 16 es un pilar apeado porque nace sobre una viga. Si vemos la estructura en tres dimensiones, lo podemos ver. Este pilar, por ejemplo, estos 4 que tenemos aquí, a la derecha, son pilares que nacen en cimentación. Ahora no la tienen porque ya lo veremos la semana que viene, pero nacen en cimentación. Estos pilares que nacen en la cabeza de muro son apeados y lo que está claro es este voladizo que tenemos aquí, pues por supuesto, esos pilares son pilares apeados porque nacen sobre una viga, como podéis ver. Pues a eso es lo que nosotros llamamos pilares apeados. Bueno, pues insisto que hoy me he alargado un poco porque hemos empezado con un sonido un poco malo, pero en fin, cualquier pregunta, duda, sugerencia, ya sabéis que podéis consultarlo a través de correo electrónico, la dirección en minúscula todo, soporte@cipe.com. Repito, soporte@cipe.com. Bueno, pues por esta semana terminamos lo que es CIPECAD y la semana que viene veremos lo que son las cimentaciones, veremos lo que es cómo se activa el sismo y el viento con salida de resultados y veremos todo lo relativo a los forjados de losas mixtas y losas postesas. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber asistido y nos vemos la semana que viene. Gracias.